8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia seguimos buscando la verdad y hoy queremos contribuir a un debate sobre la puesta en vigencia de la reforma tributaria este lunes por Ministerio de la Ley. Fue publicada en el registro oficial de manera rápida y ya está en vigencia. Quiero dar la bienvenida a los invitados de este debate, al ingeniero Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, al asambleísta Diego Ordóñez de Creo, al doctor Ramiro García Falconi, penalista, académico, miembro del Colegio de Abogados de Pichincha, y el doctor André Benavides, constitucionalista. Bienvenidos a todos. Quisiera empezar con esta vigencia de la reforma tributaria, con un testimonio de esta mañana del subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, respecto, le insistimos esta mañana, ¿hubo o no hubo acuerdos, especialmente con el correísmo? Y la respuesta reiterada es que no hubo acuerdos. Por favor. En cuanto a este supuesto acuerdo sobre el cual tanto se especula, no ha existido, porque en contexto hay que analizar esto. No es posible que si efectivamente algún convenio hubiese marcado el comportamiento de la bancada de UNES en relación al gobierno nacional, no sería posible, sería inaudito que nosotros en la reacción posterior encontremos estas proclamas de alegación desde esa bancada del correísmo sobre la condición jurídica de esta ley, porque han insistido desde diversos sectores de esa bancada señalando que el proyecto de ley fue rechazado. Tampoco tendríamos estas reacciones adhiriéndose a una impugnación inminente que al parecer se va a formular en el orden constitucional o de búsqueda derogatoria de la ley. Si es que hubiese existido un acuerdo, lo mínimo que podríamos, si no una afirmación en el sentido de que la ley entró en vigencia por el silencio de la Asamblea Nacional, por lo menos lo que no tendríamos son declaraciones impugnando lo que hoy es ley de la República. Más allá de lo que haya sucedido, y tendrá que responder este sector político y el gobierno, sí quisiera señalar, antes de darle la palabra, en medio de la política del parroquialismo del que no salimos en el Ecuador, el que haya un acuerdo legítimo, un pacto sobre la mesa, no debiera ruborizarse a los políticos. Lastimosamente, aquí hay que negar esa palabra de acuerdo, pacto, pactos para registro histórico, el pacto de Moncloa en España, el acuerdo de concertación en Chile. Es decir, no hay que deslegitimar eso siempre y cuando sean sobre la mesa y acuerdos legítimos de cara al país. Ingeniero Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, un gusto recibirlo a los años. ¿Cómo ve usted esta situación, la vigencia de la reforma tributaria por el Ministerio de la Ley? Buenos días, Miguel, a los tiempos, sí, nos podemos ver a los años, diría yo. Un saludo a los amigos contertulios y obviamente a los amigos radioescuchas e internautas. Bueno, ya pasó por el Ministerio de la Ley, ya está publicado en el registro oficial, así es que el debate ya no circula en que si debe estar o no debe estar en el Ministerio de la Ley, sino en lo que va a venir posteriormente. Pero ese debate no puede pasar siempre y cuando no haya explicaciones a lo que sucedió aquel fatídico viernes en la Asamblea Nacional. Yo coincido con Miguel Rivadeneira en el esquema, es más, una democracia sería patuleca sin acuerdos. Y los acuerdos tienen que ser legítimos, transparentes y obviamente legales, porque no van a hacer acuerdos para cometer ilegalidad. Ese como principio elemental, fundamental. Los acuerdos siempre son buenos en democracia. Lo que está mal en democracia, lo que es condenable en democracia, es que pese a haber existido un acuerdo, se pretenda negar lo obvio, se pretenda negar lo lógico, se pretenda negar lo que realmente sucedió y los resultados están a la vista. Eso es lo condenable. Los acuerdos son buenos siempre y cuando, y las coincidencias también son buenas, siempre y cuando se sepa para qué. Los acuerdos no importa con quién lo haga, sino para qué lo hace. En este acuerdo que se hicieron en este pacto, porque acuerdo no sería,
Lo hicieron obviamente para meterle al pueblo ecuatoriano la mano al bolsillo y quitarle 1.900 millones de dólares. Es más, se llevan de Yapa 600 millones de dólares de lo que pidió el Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario pide 1.300 millones y aquí generosamente el gobierno dice, pero quitémosle 600 más al pueblo ecuatoriano, contradiciendo una vez más lo que ofrecimos, lo que comprometimos, lo que juramos en campaña política. Esto es fundamental. Por tanto, siendo el gobierno nacional el administrador de la cosa pública, aquella que pertenece a los 117 millones de ecuatorianos, es el gobierno quien le debe una explicación al país de decir qué pasó, qué negoció el día viernes. No olvide usted que el jefe de bloque de la izquierda democrática, socio del gobierno, y por lo tanto deberá tener información privilegiada y obviamente más importante que la nuestra, decía el otro día en una entrevista, que es el pacto de los indultos. Obviamente, insisto, siendo socios del gobierno, habiendo hecho un pacto legítimo con el gobierno al inicio del proceso de este nuevo periodo legislativo, amerita una explicación. Hasta ahora han mandado a un subsecretario a decir que no es cierto. Ministro, viceministro, subsecretario, el tercer nivel en el rango de ministerio. Por lo tanto, nosotros sí exigimos una explicación de qué pasó. Ya será la Corte Constitucional, en base a una serie de demandas que han anunciado que se van a presentar, los que deberán definir algunas cosas que están oscuras en la ley orgánica y que por tradición legislativa, luego de haber sido 6 periodos legisladores, he visto que lamentablemente se han suscitado no solamente ahora, sino más antes. Ya será la Corte Constitucional quien nos diga si es necesario medidas cautelares para suspender la vigencia de la ley. Ya será la Corte, insisto, quien finalmente tome la última palabra en este esquema. Pero ahora hay otras cosas que el pueblo ecuatoriano necesita saber más aún cuando se le ha metido la mano al bolsillo. Ingeniero Alfredo Serrano, sin embargo, empecé hablando de los acuerdos legítimos, los acuerdos sobre la mesa, los acuerdos necesarios. Si ustedes como Partido Social Cristiano se han opuesto siempre durante la historia reciente a los impuestos, el pueblo ecuatoriano dice, no más cargas tributarias, perfecto. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué propone el Partido Social Cristiano con un aditamento? Lo que sostenía el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, precisamente sobre la posición del Partido Social Cristiano. Usted ve que el Partido Social Cristiano históricamente ha sido un gran impulsor del respaldo a la iniciativa privada. En ese orden de cosas, la búsqueda de una flexibilización laboral sensata, acorde con la era moderna, debería ser uno de sus planteamientos. Pero lo que ya con anterioridad, en las semanas cuando se presentó esa iniciativa, pudimos constatar, es que el Partido Social Cristiano está en la onda de oponerse incluso a aquello que programáticamente ha sido materia de sus planteamientos históricos. ¿Cuál es la posición del Partido Social Cristiano? ¿Cuál es la alternativa? Porque usted también mencionó izquierda democrática. Sí, efectivamente, si llegan al poder, tendrán que tomar medidas. ¿Cuál es la alternativa si se dice no a esta reforma tributaria que ya está vigente? Ingeniero Serrano. Miguel, gracias por esa pregunta. Esa pregunta se le fue hecha al presidente, al candidato en ese tiempo, Guillermo Lasso, en al menos 50 ocasiones. Y la respuesta del presidente Lasso, nuestro candidato presidencial, por quien pusimos las balas, el pecho a las balas, ¿no es cierto? Por quien nos rajamos en campaña política, fue la de siempre. Es decir, no se le puede meter la mano al pueblo ecuatoriano. ¿Y la respuesta cuál era? Necesitamos bajar impuestos para recaudar más. Necesitamos eliminar lo más que podamos la evasión tributaria. Necesitamos sentar a los chinos a renegociar la deuda externa a largo plazo, a bajos intereses, para tener, obviamente, más flujo. Necesitamos reinvertir, traer capitales a Ecuador y necesitamos seguridad jurídica para que el país salga adelante. Esa fue la respuesta, me la conozco de memoria porque estuve en tantos eventos de nuestro candidato a la presidencia de la República. De manera que, en estas condiciones, luego de haber vivido una pandemia, venir a decirnos que lo que dije en campaña ya no es cierto, porque cuando llegué al gobierno me acabo de enterar de que las cosas no están como yo quería, pese a que en campaña decíamos que sí estábamos al tanto
de lo que pasaba en la economía, es lo que le decía en las entrevistas. Obviamente, para uno sí es un golpe duro porque nosotros sí lo llevamos al candidato presidencial a lugares donde nunca hubiera ingresado. Y justamente fuimos testigos y empeñamos nuestra palabra allí para decirle a la gente voten, porque este es el hombre definitivamente que va a dar un cambio en la política económica del país de los últimos 40 años, donde siempre los gobiernos de turno, incluido el nuestro en 1984, optó por meterle la mano al pueblo ecuatoriano, optó por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lamentablemente más de 40 años después el resultado es el mismo. Un país empobrecido, un país más gordo, un país más caro y obviamente un país sin servicios básicos. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué propone el Partido Social Cristiano concretamente? No al cobro por señalar este impuesto temporal. ¿Qué propone? Porque hay que generar recursos. A veces se puede coincidir en el ámbito político, como dicen los señores de la CONAIE, que no al acuerdo del FMI, pero debe más recursos. No al mayor endeudamiento, pero debe más recursos. No más impuestos, pero debe más recursos. Y les hemos dicho a los señores de Pachacuti, como decimos al resto de partidos de izquierda democrática, planteamos al Partido Social Cristiano, ¿cuál es la alternativa? Que no suene algo que suena bonito y que ojalá se concretara. Traigan el dinero de la corrupción, 70.000 millones, suena muy bien, pero en la práctica, en la real política, eso resulta difícil, aun cuando es un muy buen deseo, ingeniero Serrano. Sin duda alguna, Miguel, coincido plenamente y es por eso que optamos nosotros por un candidato presidencial que ofrecía el cambio. Por eso nosotros lo respaldamos y dejamos de presentar candidato presidencial al cual teníamos legítimo derecho porque para ese momento era la primera fuerza política del país, no solamente en dignidades, sino también en votos. ¿Sí? Dejamos de lado porque este candidato nos ofrecía justamente lo que nosotros habíamos obtenido durante 23 años. Si este país no tiene servicios, si la clase media tiene que pagar educación privada, si la clase media, el profesional al cual hoy le están matando la mano, le están metiendo la mano, tiene que pagar educación privada porque el Estado no le da la educación pública, tiene que pagar salud, medicina prepagada porque el Estado no le da medicina, tiene que pagar en los edificios seguridad, de las urbanizaciones seguridad, en su barrio seguridad porque el Estado no le da seguridad. Obviamente, él le ha dado un alivio este profesional de clase media al Estado al asumir esas responsabilidades. Y sin embargo, hoy se le quiere justamente plantear más impuestos. Nosotros creíamos en ese cambio y realmente todavía creemos. Esperamos que haya un giro de 180 grados. Esperamos que al presidente le vaya bien, por Dios, entendamos algo. Queremos que le vaya bien al presidente, porque si le va bien al presidente, obviamente le va bien al pueblo ecuatoriano. Y si le va bien al presidente de la República, no hay el riesgo, ¿sí?, de que regrese nuevamente los comunistoides a dirigir al país. Eso es positivo y en esa línea vamos a estar nosotros, siempre manteniendo lo que ofrecimos en campaña política, mi querido Miguel. Esto es importante. Nosotros no vamos a cambiar. Mientras el Estado ecuatoriano no cambie su política de atención a los que más necesitan, nosotros no vamos a cambiar nuestro discurso de hace 23 años de que no se le debe subir impuestos al pueblo ecuatoriano. Y pase lo que pase, diga lo que diga. Yo hasta ahora recuerdo la pelea de en el mes de febrero del año pasado, donde se aprobaron todavía las últimas leyes y en noviembre del anterior las últimas leyes de impuestos y había una presión para que el Partido Social Cristiano vote. Vea usted, el propio presidente tuvo que proponer ahora que se deroguen aquellos impuestos que se crearon negativamente, obviamente, para el pueblo. Bienvenido al asambleísta Diego Ordóñez de Creo. ¿Cuál es la lectura en medio de este debate, en medio de estas acusaciones del pacto del indulto? ¿Se puede indultar? Además de que se debería entender que hay una independencia judicial. El indulto, la izquierda democrática, el señor Jaramillo, jefe del bloque, dice en los próximos días veremos quién sale de la cárcel. A ese extremo llegamos, asambleísta Diego Ordóñez, buen día. Sí, buenos días. Sí, le hemos planteado la pregunta respecto de estas acusaciones de pacto del indulto en la Asamblea Nacional. Queremos retomar el contacto.
con Diego Ordóñez. Mientras tanto, mientras retomamos contacto, saludamos al doctor Ramiro García Falconi. ¿Cuál es la lectura respecto de esta vigencia del Ministerio de la Ley y la Reforma Tributaria? Doctor García, buen día. Buen día, Miguel. Un saludo para los compañeros de panel. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, yo la verdad el análisis político se lo dejo a los políticos. Si hubo pacto o no hubo pacto, eso ya nos enteraremos en el futuro inmediato. Ya veremos si hubo algo raro o no detrás de toda esta, de este tema que la verdad resulta totalmente complejo e inexplicable. Un movimiento como UNES, una bancada que venía 30 días insistiendo todos los días en que era una barbaridad y que se iban a oponer a este proyecto de ley y que no iban a permitir que pase, de pronto desaparecen a la hora de votar la moción de negación del proyecto de ley. En lo jurídico, que es la parte que me importa a mí como jurista, como académico, como subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, hay un poco para que se entienda, pongamos esto en contexto para que los oyentes pues, tengan la película clara. El artículo 140 de la Constitución es el que establece la forma en que se debe tramitar un proyecto de ley urgente. Y, entre otras cosas, señala que la Asamblea tendrá 30 días para tramitar este proyecto de ley, dentro del cual, si no se aprueba, se modifica o se niega, por el Ministerio de la Ley, es decir, por el transcurso de esos 30 días, el presidente la promulgará como decreto ley y la publicará en el registro oficial. Eso es lo que, palabras más, palabras menos, señala el artículo 140, y eso es lo que ha pasado. En la votación del viernes 26, que además era crucial porque ya el domingo 28 vencían esos 30 días. Así que en esa votación del viernes 26 se emociona por parte de la bancada oficialista la aprobación del proyecto de ley. Y esta moción pues no pasa. Inclusive se emociona por parte de un legislador la negativa o la negación, pero del informe de este proyecto de ley. Y esta moción pasa. Pero claro, o sea, después de estas dos mociones, lo que quedó claro es que no se aprobó el proyecto de ley. Luego, por iniciativa del correísmo, se da lectura al informe de minoría, que es un informe muy extenso y que la verdad bastante enrevesado y que no recibió tampoco el apoyo de las diferentes bancadas, es decir, no logró la votación requerida. Y finalmente, por iniciativa de Pachacutic, se emociona la negación, es decir, negar y archivar el proyecto de ley. Y es a esa votación a la que el correísmo inexplicablemente no va, después de haber dicho que estaban a favor de la negación del proyecto de ley. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya aquí entre Diego y Alfredo pues nos podrán dar las diferentes lecturas políticas de qué es lo que puede haber pasado o no haber pasado. De alguna manera, las explicaciones del correísmo han ido hacia un poco hacia algo que en derecho penal la llamaríamos como estupidez o ignorancia deliberada. Es decir, no nos dimos cuenta, cometimos el error, pero pacto no ha habido. La verdad nos resulta un poco forzado creer esto porque es un tema tan de bulto, tan obvio, que, claro, apoyar toda forma de negativa, menos la moción de negación, de negación del proyecto de ley, pues como que un poco rechina, ¿no? Tampoco se descarta porque además las explicaciones con las que han salido han sido de lo más rupestres, por decirlo de alguna manera. Y han tratado de justificar diciendo que la primera votación, la que negó la aprobación del proyecto de ley, era suficiente y que con eso inclusive se producía una cosa que se inventaron ellos ahora, que es la negación tácita, que no existe en absoluto. La negación de un proyecto de ley se tiene que mocionar y se tiene que votar. Y claro, como resultado, pues el proyecto entró por el Ministerio de la Ley y seguramente hoy estará publicado en el registro oficial. Porque ya ayer el presidente anunció que ya lo remitió. Ya se publicó. Doctor Ramiro García, por un lado, usted nos da una explicación jurídica, legalidad. Quizás lo que se ha observado es la legitimidad. Pero ¿pudiera la Corte Constitucional, le pregunto, pudiera echar abajo esto?
Yo lo veo muy difícil, porque en efecto un proyecto de ley se aprueba, se modifica o se niega. Y en ese caso ni se aprobó, ni se modificó, ni se negó. Por lo tanto, el proyecto continuaba, digamos, en vigencia y el plazo continuaba transcurriendo. Entonces, desde lo formal, es decir, desde el proceso de formación de la ley, yo no creo que la Corte Constitucional tenga mucho que decir. Luego, que si se demanda la inconstitucionalidad de aspectos puntuales del proyecto, bueno, eso ya es otra cosa, y ella tendrá que entrar al contenido material del proyecto de ley. Por ejemplo, hasta dónde puede ser discriminatorio o lesivo de derechos que las personas con enfermedades catastróficas no puedan deducir fiscalmente el costo de sus medicamentos. Esto, por ejemplo, podría ser materia de análisis de la Corte Constitucional. Pero en cuanto al trámite mismo, al procedimiento mismo de aprobación de la ley, yo creo que por ahí nada que ver. Tan es así que el propio Pachacutic, por ejemplo, acaba de presentar un proyecto de ley de derogatoria de este proyecto de ley. Ahora, ahí nos abocamos a otro debate, porque resulta que el artículo 135 de la Constitución establece, desde una lógica ultrapresidencialista, que solo corresponde al Ejecutivo, al presidente de la República, la iniciativa en materia fiscal. Es decir, la imposición o eliminación o modificación de tributos de diferente índole solo le corresponde por iniciativa al presidente. En este caso, el asambleísta Quispe está actuando por iniciativa legislativa. De alguna manera se está tratando de utilizar como base, como fundamento, como precedente, lo que pasó con el famoso impuesto verde, en donde un asambleísta planteó por iniciativa propia la derogatoria de este impuesto, pero lo que no cae en cuenta es que en ese caso el presidente de la República no vetó. Es decir, pasó porque el presidente de la República estaba de acuerdo con el tema. Y aun cuando no tenía iniciativa, de alguna manera se produjo una especie de vacío limbo constitucional en donde un proyecto de ley de iniciativa legislativa terminó siendo, digamos, aprobado. Yo creo que esto no sirve mucho de precedente, porque en este caso, con seguridad, si es que pasa y si es que los bloques votan el proyecto de ley derogatorio de este proyecto de ley, lo que va a pasar es que, claro, cuando vaya donde el presidente va a tener un veto total. Y si es que la Asamblea insiste con los 92 votos que requeriría para reafirmarse en ese proyecto de ley derogatoria, con seguridad ahí sí el presidente de la República va a ir a la Corte Constitucional y va a decir, a ver, un momentito, ahora sí usted tiene que dirimir, porque no ha sido iniciativa del presidente esta derogatoria de estos impuestos contenidos en este proyecto de ley económico urgente. Y entonces ahí sí creo que la Corte Constitucional se va a tener que ver abocada a decidir si es que solo corresponde al presidente o si es que haciendo una interpretación bastante extensiva y la verdad, ahí sí, estirando la norma como chicle, la del 140, también le damos esa iniciativa a la Asamblea en materia fiscal. Así que ese es un poco, digamos, que el trazado de la cancha jurídica del debate de este tema. Muchas gracias por la explicación jurídica del doctor Ramiro García Falconi. Vamos con la visión política y luego volvemos con André Benavides sobre el tema jurídico. Asambleísta Diego Ordóñez, le creo, ¿hubo finalmente o no el pacto que desde el gobierno se dice no hubo ningún pacto y peor del indulto? El tiempo lo dirá, ha dicho el doctor García. Miguel, yo decía antes que se corte la comunicación, que lo que sucedió el viernes es la evidencia de la incapacidad en este país de que los sectores políticos se puedan poner de acuerdo en torno a propuestas que son necesarias, imperativas de un momento económico y fiscal que vive el Ecuador. El presidente de la República decidió retirar el proyecto original, fraccionarlo, precisamente en aras de poder llegar a un entendimiento. Envió un proyecto que contiene un conjunto de reformas, no solamente a lo que corresponde a ciertos impuestos, y voy a referirme específicamente luego a eso, sino a otras reformas, ¿no?, que incluyen temas de inversiones, modificaciones del sistema, normas del sistema financiero, algunos temas que tienen que ver con inversiones, sí, concatenan en una unidad respecto
a reformas que garanticen que el Ecuador pueda tener un ambiente un poco más sano de inversión. Bueno, abre el presidente un espacio de conversaciones. Él personalmente se reúne con el Bloque Izquierda Democrática, se reúne con un sector de Pachacuti, ¿no? ¿En qué propósito, Miguel? En el propósito de llegar a acuerdos, Y evidentemente no fueron posibles, mucho menos con el correísmo, pues, ¿no? ¿Qué pasa con Izquierda Democrática? Fueron cambiando de posturas, ¿no? Agudizando o planteando posturas que son imposibles de aceptar. Hay la necesidad de que el Estado ecuatoriano contribuya con una parte de los ingresos para completar aquellos ingresos que provienen de organismos financieros internacionales que ayudan a financiar el déficit fiscal. Esto es una realidad. Pero frente a la realidad se impone el discurso politiquero, se impone la demagogia, se impone el dogmatismo, y el presidente de la República y su frente político han tenido que tocarse con una barrera imposible de rebasar para poder llegar a entendimientos. En esas condiciones... ¿Y por qué, asambleísta Ordóñez, por qué no hay entendimientos? Porque aquí se ha especulado, no tenemos las pruebas, de que hubo pedidos, lo dijo Fernando Villavicencio, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización, hubo pedidos, exigencias, cambio de cárcel, es decir, esto ha sido público en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el presidente y su frente político descartan seguir la ortodoxia de los acuerdos que han sido comunes en la política ecuatoriana. Y por eso es que llegamos a una circunstancia en la que el informe de mayoría cuenta con solamente 30 votos, luego de haber agotado casi 30 días de discusiones, de debates, de persuasión, ¿no? del Ministerio de Economía, del Ministerio de Gobierno, trabajando directamente con la Comisión de Desarrollo Económico. El informe fue aprobado con 6 votos de 9. Esa es la realidad, Miguel. La realidad es que en el Ecuador no hay posibilidad de llegar a entendimientos porque se sobreponen los intereses electorales, ¿no? Los intereses económicos, los intereses corporativos, que pretenden que las soluciones vayan por otro lado sin que toquen los bolsillos propios o de los amigos o de los socios. Y ese es el grave problema. No es que el presidente de la República, Miguel, ha cambiado y está traicionando, ¿no? Él tiene un compromiso con el Ecuador. Y la transformación del Ecuador no va por hacer lo mismo que se ha hecho históricamente. La transformación del Ecuador va primero por estabilizar las cuentas fiscales, no por desguazar el presupuesto del Estado, repartiendo beneficios y haciendo populismo fiscal. Y hay necesidad en este momento de generar una contraparte de ingresos que entren a las cuentas fiscales para que podamos tener la posibilidad de equilibrar el presupuesto del Estado. Esto es un proceso, esto no se soluciona de la noche a la mañana. Esto no es cuestión de seguir repitiendo pues que no más impuestos, no meterle la mano al bolsillo de ecuatorianos. Eso, con todo el respeto, es pura demagogia, señalando además, Miguel, porque es el hecho cierto, y me parece que es fundamental trabajar sobre realidades, no sobre especulaciones, y peor sobre especulaciones malintencionadas. El proyecto, que es ahora ley porque ya fue publicado en el registro oficial, establece reducción de impuestos en el IVA, en el IFE, en el impuesto a la herencia, y establece una contribución que es lo que más ha dolido a algunos sectores que han asumido el discurso de defender a los ricos, una contribución especial aplicada sobre el patrimonio de las personas naturales por 1 año y de las sociedades por 2 años. Esa es la realidad de esta reforma. Hay reducción de impuestos en aquellos impuestos que se van a sostener en el tiempo, pero hay necesidad de recuperar una contribución que nos ayude a cubrir esa tremenda brecha de financiamiento que tiene el presupuesto del Estado. Esa es una realidad. Cuando uno trata con realidades y se mantiene en sus posturas radicales, pues o son dogmas o se defienden otro tipo de intereses. Claro, Y esto fue, Miguel, con esto quisiera terminar, y esto fue lo que se expresó el día viernes.
Esto fue lo que se expresó el día viernes. Respecto al acuerdo, respecto al supuesto acuerdo, bueno, mire, Izquierda Democrática, con quien se estuvo conversando, planteó, por ejemplo, que no se grave las tierras agrícolas. Bueno, no sé, para beneficiar, pero aquí es que se planteaba que eso no se haga, que no se plantee. Bueno, plantearon unas posturas y que no permitían traspasar hacia un entendimiento. Y lo que sucedió, francamente, el día viernes, Miguel, es que luego de que el informe de mayoría, que era el informe que el gobierno esperaba sea aprobado, no tuvo sino más de 30 votos, el bloque y el gobierno nos cruzamos de brazos a ver qué terminaba de pasar durante el resto de la sesión. Claro, usted ha dicho, sí, efectivamente hay reducción de impuestos en unos casos, como hay aumento, el caso de la tabla impositiva del impuesto a la renta, el cambio de las deducciones, el impuesto al patrimonio, hay nuevos productos sin IVA, efectivamente modificaciones al ICE y también en otros sectores como el cambio en el área petrolera. Es decir, hay reducción, pero también hay aumento en unos casos, asambleísta Ordóñez. Bueno, en el caso del impuesto, del cambio de la tabla progresiva, ¿no? Es simplemente ponerle al día en términos de que haya sectores, ¿no?, que tienen ingresos y ponerle precisamente dentro del concepto de la proporcionalidad y la progresividad en los límites de lo razonable, que fue otro grave problema, Miguel, porque en la Asamblea, ¿no?, resulta que el segmento al cual se le iba a gravar un poco más en relación a lo que se paga hasta ahora, estaba dentro del sueldo de los ingresos de los asambleístas y del ingreso de los asesores de los asambleístas. Entonces cada uno se puso a hacer cuentas de cuánto más le va a tocar pagar de aporte considerando sus ingresos. Y levantaron pues el discurso de que son clase media quien gana $5,000, clase media quien gana $3,500. Bueno, y el discurso fue igual. Si usted revisa, Miguel, y ve el debate, el bloque correísta, el bloque de Pachacuti, el Partido Social Cristiano, el mismo discurso. No se puede meter la mano al bolsillo al pueblo, decía, al pueblo. Incluso llegó un momento en el debate y tengo yo registrada la cita, del bloque correísta, en donde se hablaba de que se está afectando al sector empresarial del lado del correísmo. Bien, nosotros tenemos un pensamiento de libre mercado, de libre empresa, de economía capitalista. Pero la construcción de ese escenario pasa por darle al Ecuador estabilidad fiscal, equilibrio en el manejo de las cuentas fiscales. Porque eso, el momento que el Ecuador tiene equilibrio en las cuentas fiscales, da certidumbre, da certeza del ambiente económico, y en un ambiente económico estable, y no hay mejor incentivo para la inversión privada que un ambiente económico estable. Y eso es lo que no se comprende, que hay que en un periodo, para llegar al camino pavimentado y ir por un camino empedrado, sí, sin duda, y eso estamos enfrentando, un país sin reservas. Pero sin embargo en eso, en el poco periodo del gobierno del presidente Lasso, tenemos reservas históricas, reservas internacionales de libre disposición. Tenemos una tasa de crecimiento que no era previsible por la situación de pandemia. Se está recuperando el empleo. No, estos indicadores, se han firmado contratos de inversión por alrededor de $2,000 millones. Estas condiciones son fundamentales. La certeza, la credibilidad, la estabilidad es el mejor incentivo para la inversión privada. Y cuando se plantea esto que yo lo digo con humildad, suena racional lo que yo estoy planteando, y la respuesta es no. Bueno, hay un bloqueo. Bien. Hay un bloqueo. Volvamos a la visión jurídica. Bienvenido al doctor André Benavides, constitucionalista. Nos ilustraba el doctor Ramiro García Falconi que la Corte Constitucional poco podría hacer sobre los hechos de que entre en vigencia la reforma tributaria por el Ministerio de la Ley. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál cree que va a ser el futuro jurídico sobre este tema? Perfecto. Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para Alfredo Serrano, Ramiro García y Diego Ordóñez, y por supuesto a los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, respecto de lo que ocurrió el día viernes, se presentan varios escenarios después de que esta ley entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia.
Lo que primero se puede hacer es presentar, en los términos del artículo 140 de la Constitución de la República, un proyecto de ley derogatoria o reformatoria. Eso lo puede hacer la Asamblea Nacional. Pero aquí tenemos dos complejidades, estimado Miguel. El primero es que evidentemente quien tiene iniciativa normativa en materia tributaria es el presidente de la República. Ahora, desde mi punto de vista jurídico, pienso que el 140 de la Constitución sí habilita a los asambleístas que presenten un proyecto de ley que reforme o derogue impuestos de manera excepcional. La regla general, el trámite normal, es que el presidente de la República tiene esa competencia excluyente y exclusiva cuando no existe, por ejemplo, una ley económica urgente. Entonces, en todo caso, para mí sí está habilitada la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí tenemos que analizarlo en términos prácticos y políticos. Mañana pueden presentar el proyecto de ley, derogando toda la ley si es que quieren. Pero aquí nos dice el 140 que tiene que seguir el trámite ordinario. Y el trámite ordinario, por lo menos estamos calculando en el mejor de los casos entre 4 o 6 meses. Hasta eso ya está implementada la ley, ya se están ejecutando los nuevos tributos y está el nuevo régimen tributario. Doctor Benavides, incluso en esa línea, usted dice 4 o 6 meses por trámite ordinario, y si se llegase en el escenario posible, se llegase a aprobar, el Ejecutivo tiene el veto parcial o total. Si lo veta totalmente, 1 año en suspenso para tratar esa ley derogatoria. Es decir, ¿esto se va a enredar y va a generar más incertidumbre? De acuerdo con lo que usted manifiesta, Miguel. A ver, aquí y eso es justamente el escenario político y práctico que había advertido. Supongamos que por unanimidad se aprueba esta ley derogatoria. Eso tiene que pasar al conocimiento del presidente de la República para que presente las objeciones, ya sea parciales o totales. En este caso, el presidente de la República de un plumazo puede decir, ¿saben qué? Veto total. Y la ley derogatoria, obviamente, que se va a ir al tacho de la basura, por así decirlo. Entonces, para mí, políticamente, presentar un proyecto de ley derogatoria o reformatoria me parece que es un tiro al aire. Es una perdedera de tiempo que va a desgastar 6, 8 meses a la Asamblea Nacional para que aprueben y finalmente el Ejecutivo termine vetando totalmente. Primer escenario en lo jurídico, estimado Miguel. Vamos al otro escenario jurídico, que es la demanda de inconstitucionalidad. Yo he escuchado algunos bloques legislativos que ya por poco mañana van a presentar la demanda de inconstitucionalidad en contra de todo el proyecto de ley. Y van a aducir temas de forma y de fondo. Si van a presentar una demanda de inconstitucionalidad por razones de forma, por razones de vicios del procedimiento, yo creo que están perdiendo el tiempo. Yo creo que no existen vicios de procedimiento. Y lo que va a pasar es que la Corte Constitucional va a rechazar esa acción pública de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que deberían hacer nuestros asambleístas y cualquier ciudadano que tenga interés en que se impugne la constitucionalidad de esa normativa? Hay que demandar la ley, la inconstitucionalidad, artículo por artículo. Porque aquí tampoco podemos demandar la inconstitucionalidad de toda la ley. Claro. Porque también hay que reconocer que hay cosas positivas. Claro, por ejemplo, si me permite, doctor Benavides, si es artículo por artículo, la Corte también se va a pronunciar artículo por artículo, como bien nos ilustraba Ramiro García también el caso de las discapacidades. Entonces, no se puede echar abajo, como le están vendiendo la idea algunos sectores parlamentarios, echar abajo toda la ley. Desde ningún punto de vista, para mí, si se demanda la inconstitucionalidad por vicios de procedimiento, eso no va a prosperar. Hay que hacerlo artículo por artículo. Y como yo decía, Miguel, hay cuestiones positivas que tiene esta ley. No podemos desconocer que, por ejemplo, la eliminación del 2% de impuesto a la renta para los microempresarios es positivo, porque actualmente en el gobierno de Moreno se impuso ese impuesto que prácticamente asfixiaba a los emprendedores, a la clase media del país. En esto estamos de acuerdo. ¿Cómo vas a demandar la inconstitucionalidad de algo que es positivo? La eliminación de algunos impuestos de consumos especiales, por ejemplo, para temas de primera necesidad, eso es positivo. Pero lo que sí hay que demandar, estimado Miguel, es que se hayan modificado las reglas de juego en materia tributaria en lo que tiene que ver con las deducciones del impuesto a la renta para personas naturales.
Aquí hay una clara contradicción con el artículo 300 de la Constitución de la República. Se están afectando los principios de progresividad, proporcionalidad y equidad. Y vemos que aquí, cuando ya se vaya a declarar el impuesto a la renta, se le está metiendo la mano al bolsillo a la clase media del país, la que sostiene la economía del Estado. Y eso sí es motivo de una acción pública de inconstitucionalidad, porque aquí tiene que pagar más los que más tienen y menos los que no tienen tantos recursos. Ahora, yo también quiero advertir aquí un tema, estimado Miguel, y creo que con eso va a coincidir conmigo el doctor García. Se crea un régimen impositivo excepcional para repatriar capitales del extranjero, pero aquí se está estableciendo un régimen de inmunidad y de impunidad por dos cuestiones, Miguel. Quienes traigan dineros del extranjero tienen una cláusula de confidencialidad que no se va a determinar quiénes son. Si trajeron 3 millones, 4 millones de dólares, 10,000 dólares, nadie va a saber quiénes son. Y lo más grave es que se establece un régimen de inmunidad. Esas personas que traigan los dineros, se dice que no son susceptibles de investigación y procesamiento penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación aduanera y defraudación tributaria. ¿Qué corona tienen esos señores que van a repatriar los capitales del extranjero? O sea, a un ciudadano sí le puedes investigar por la defraudación aduanera, tributaria, pero el que trae dinero del extranjero, que no sabemos de dónde es la fuente de origen, no, a él sí, ahí no le puedes investigar. Por cierto, hemos escuchado expertos tributarios, lo hacía ayer el doctor Licto, tendrán que justificar, o sea, el origen de esos recursos, porque si tenemos en el otro lado, puede haber empresarios que han sacado sus recursos, ganados legítimamente, y que vuelven a traer para no pagar el 3, 5, 4 o 5% de acuerdo al tiempo el 2022, así como habrá la inquietud que usted tiene, doctor Benavides, gente que tiene dineros mal habidos y que pretende traer al país. Así es, estimado Miguel, yo creo que ese es uno de los artículos, ese artículo en específico de este régimen especial para repatriar capitales, tiene claros vicios de inconstitucionalidad, porque aquí se supone que la ley es igual para todos, para el ciudadano que paga responsablemente sus impuestos, como aquel que sí tiene dineros bien habidos y los quiere repatriar al país y lo quiere hacer de manera adecuada. Pero si vamos a utilizar como caballo de Troya esta normativa para blanquear, entre comillas, capitales y que nadie sepa quién soy y yo no tengo responsabilidad de orden penal, ahí sí estamos mal. Yo creo que la Corte Constitucional tiene la obligación jurídica con el país de determinar la constitucionalidad de estos artículos, porque ¿qué corona tienen? Aquí estamos haciendo una excepción, son leyes con dedicatoria. Y obviamente que el Código Orgánico Integral Penal también establece algunas reglas respecto de la aplicación de las leyes penales. Así que tú no puedes tener leyes de excepción, leyes con dedicatoria, leyes en las cuales se le da algún tipo de favoritismo a alguna persona. Yo creo que son algunas, entre otras cosas, que deberían ser demandadas la inconstitucionalidad. Y evidentemente también sabe cuál, Miguel, los impuestos para los patrimonios, para personas naturales y para personas jurídicas, tampoco cumplen con los principios constitucionales del 300. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que atacar. Hay que atacar los impuestos que le meten la mano al bolsillo. Porque si dice, van a pagar los más ricos, sí. Las empresas después van a endosar esos impuestos. ¿A quién? A los consumidores. Terminamos pagando los ecuatorianos. El ciudadano común, el ciudadano de pie. Entonces, hay que hacer una verificación minuciosa de aquellos artículos que son inconstitucionales. Hay cosas buenas que hay que rescatar, sí, en efecto, pero también hay estas cosas llamativas que deben ser tratadas por la Corte Constitucional. Claro. Ahora, Miguel, y con esto termino. Sí. Aquí ya depende de la habilidad de quien redacte la demanda de inconstitucionalidad. Claro, porque la Corte tendrá que actuar en base a una demanda. No. Así es. Ya. Ahora, tenemos aquí que tomar en cuenta los momentos del procedimiento de control de constitucionalidad, porque si yo presento mañana la demanda, va a seguir el orden cronológico y capaz voy a tener sentencia en unos 2, 3, 4 años. Aquí se debe pedir primero que se priorice el caso según el artículo 7 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional, porque aquí existe una relevancia nacional y un interés ciudadano. Hay que priorizar, hay que saltarnos el orden cronológico. Y lo segundo, Miguel, hay que pedir la suspensión de la norma,
Obviamente, y esto hay que hacerlo hasta antes del 31 de diciembre, porque si van a presentar la demanda en enero, yo creo que Claro, la ya Corte entró en vigencia. Constitucional no va a suspender los efectos porque evidentemente esto ya tendría un impacto en el presupuesto general del Estado Claro, desde el y en la 1 de enero. política fiscal del Sí. país. Volvamos rápidamente a la visión política. ¿Qué va a hacer el Partido Social Cristiano sobre esto? Ingeniero Alfredo Serrano, presidente del PSC. Buen día. Gracias, Miguel. Yo no puedo dejar pasar algo que dijo el asambleísta Ordóñez cuando él hablaba de la imposibilidad de acuerdos en este país. Pero termina con una frase que la copié textualmente para que ustedes entiendan por qué no hay posibilidad de acuerdos. Luego de cómo es de despotricar, perdón la palabra, luego de insultarlo a los asambleístas diciendo que se oponían porque a sus asesores, a ellos les iban a tener que pagar impuestos a la renta. Él dijo, porque es racional, porque eso sí, es racional lo que yo planteo. O sea, lo que yo planteo es racional. Lo que usted plantea no es irracional. ¿Entienden por qué es difícil entrar en acuerdos? ¿Y sabe por qué, Gonzalo? Comparecieron 100 representantes de la sociedad civil a las comisiones. No los tomaron en cuenta. Comparecieron los bloques parlamentarios socios del Ejecutivo, me refiero a Izquierda Democrática y Pachacuti, y no los tomaron en cuenta. Un asambleísta, que si bien es cierto dejó de ser social cristiano, pero es un hombre positivo, como César Ron, ni siquiera las faltas ortográficas y de redacción le permitieron, y pese a ser miembro de la comisión. Demagogia no más impuestos. Bueno, ese es nuestro lema de hace 23 años. ¿Por qué hicieron acuerdo con nosotros si sabían que nos vamos a poner los impuestos? Porque eso está en nuestro pacto político, en el documento que firmamos. El presidente el presidente social cristiano, Jaime Nebot, Guillermo Lazo, ahí consta que nosotros vamos a mantener esa posición. Criticarnos ahora no tiene lógica. Decir que en la Asamblea y en otros sectores, ¿sí?, se vota por intereses particulares es realmente ofensivo. Porque mire usted, yo he escuchado a extremistas también en el país decir, esta ley permite que la familia del presidente, no lo digo yo, no creo que es así, pero así hay extremistas también al otro lado que dicen que esta ley crea un artículo para que puedas traer tu plata que tienes en el extranjero sin pagar impuestos o pagando una mínima cantidad y que además ahora le puedas heredar a tus hijos sin necesidad de pagar el impuesto a la herencia y que estos artículos son con dedicatoria de la familia presidencial. Yo no creo en eso, pero por Dios, si usted lanza este tipo de situaciones, se ve obligado a recibir ese tipo de respuestas también. Y eso no permite los acuerdos. Eso es justamente este tipo de posiciones tan negativas, no permite los acuerdos en el país. ¿De qué sirvió 100 comparecencias? ¿De qué encuentro? ¿De qué diálogo estamos hablando? Si los escucho y finalmente yo hago lo que me da la gana. Eso no puede continuar en el país. Bien. Cambien, por favor. Giren la barca. Escuchen. Eso de gobierno del encuentro, conviértalo en realidad. A nosotros ya no nos importa ese tema que nos hayan hecho a un lado, pero sí queremos contribuir en las cosas que le ofrecimos al pueblo. Políticos, exijamos a los políticos lo que el pueblo nos exige siempre en las urnas. Cumplamos nuestros compromisos de campaña. Yo me he puesto a pensar que hubiera sido desde hace 40 y más de años que volvimos a democracia, los políticos hubiéramos cumplido con nuestra palabra en campaña. Este país fuera diferente. Tenemos que cumplir y no nos arrinconen, no nos presionen para que nosotros violemos un acuerdo político, el más sagrado para nosotros, que es con el país, que es con el pueblo ecuatoriano. No lo vamos a hacer. Perfecto. Por más que nos insulten, por más que nos digan golpistas, por más que nos digan conspiradores, no vamos a romper el acuerdo que adquirimos con el pueblo ecuatoriano. Esa es la posición, estimado Miguel, del Partido Social Cristiano. No vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad. Hemos decidido en el partido dejar que sea la sociedad civil y obviamente respaldar, eso sí, esas demandas, porque no consigo, no entra en mi cabeza que a las enfermedades catastróficas, por Dios, ¿cómo es posible? Conozco casos cercanos, muy cercanos, no son familiares, pero de amigos, que obviamente pagan las enfermedades de su madre que tiene cáncer, que tiene enfermedades terminales y que hoy no van a poder, obviamente, deducir ese
esa enfermedad. Bien. Estas son las cosas. En nuestro lado existe la apertura para hacer las cosas bien. Muchas gracias, Miguel. Bien, por cierto, la invocación que se hace, ojalá todos los políticos cambien de actitud y trabajen por el bien del país. Doctor Ramiro García, luego de su análisis jurídico que nos ha hecho, ¿se podría decir, no sé si quepa esa afirmación, cosa juzgada la reforma tributaria? Es decir, vigente y ya publicada en el registro oficial, vamos a tener que, ya vamos a sentir el peso de sus efectos, digamos, en el corto y mediano plazo. Sí, no le veo ninguna posibilidad de derogatoria inmediata. Además, conforme ya creo que entre los puntos que se ha acordado, es que la Corte Constitucional, por vicios de forma, difícilmente va a poder tirarse abajo el proyecto de ley. Por lo tanto, solicitar una suspensión, se podría solicitar la suspensión sobre temas específicos, puntuales del proyecto, pero pedir una suspensión general de la vigencia del proyecto de ley, esto va a resultar prácticamente imposible. Lo más seguro es que entre, si es que se presentan demandas de inconstitucionalidad, a la cola cronológica de los casos, lo que significa que se estará resolviendo entre 1 y 2 años, con suerte, y luego la Corte Constitucional ha sido bastante cauta a la hora de otorgar medidas cautelares, por decirlo de alguna manera, y yo le veo muy difícil que se pueda parar este proyecto de ley. Así que el proyecto va y está ya publicado en el registro oficial, ya va a generar efectos en lo tributario desde enero de 2022, así que cualquier iniciativa posterior pues va a tener que pasar o por la Corte Constitucional o por el Legislativo con los problemas y circunstancias que ya de alguna manera se han advertido en este programa, que no es tan sencillo. Uno les escucha a los legisladores y parece que pensarían que es una cuestión de una resolución legislativa, es decir, llamemos a una sesión, votemos y deroguemos la ley. Así no funciona. Se necesita una ley, además, bajo trámite ordinario, lo que significa pasar por comisión, 2 debates, sí, alrededor de unos 5 meses de trámite, para luego volver donde el presidente, que tiene la capacidad de veto total. Entonces, yo la verdad le veo muy, muy complicado. Yo creo que tenemos que ya empezar a pensar más bien en los temas puntuales que resultan críticos y eventualmente inconstitucionales de este proyecto de ley. Doctor Andrea Benavides, consecuentemente con el análisis jurídico, la Corte Constitucional pudiera, ese es un escenario, de presentarse demandas, declarar la inconstitucionalidad parcial de determinados artículos. Totalmente. La Corte Constitucional puede evidentemente declarar la inconstitucionalidad parcial de algunos artículos. En este caso, por ejemplo, si se demanda la inconstitucionalidad, qué sé yo, de 20 artículos, la Corte podría estimar que estos artículos son contrarios a la Constitución de la República y por lo tanto expulsarlos del ordenamiento jurídico. Pero también aquí la Corte Constitucional puede hacer un ejercicio bastante interesante y capaz muchos no lo saben. Puede emitir, en este caso, sentencias interpretativas o manipulativas. La Corte Constitucional podría reformar directamente los artículos que considera que son inconstitucionales. Ojo con eso. La Corte podría enmendar la inconstitucionalidad y creo que esa sería una labor interesante porque al final del día no expulsas del ordenamiento jurídico el artículo, sino que lo mantienes con ciertos cambios, modificaciones. Eso podría también hacer la Corte Constitucional. En todo caso, esperemos que la Corte esté a la altura de las circunstancias, haga un trabajo prolijo, técnico, que responda también a las necesidades y exigencias que tiene el pueblo ecuatoriano y obviamente que le dé un salvavidas en este momento en el cual los impuestos sí le están asfixiando, le están metiendo la mano al bolsillo. Yo creo que la Corte Constitucional, al menos en lo inmediato, debería darle el trámite prioritario, porque ya ha llegado 1 de enero, la cuestión va a ser harto compleja. Y después de eso, yo creo que la declaratoria de inconstitucionalidad en 1, en 2 o 3 años ya no va a tener ningún tipo de efecto jurídico, tomando en cuenta que los fallos de la Corte Constitucional tienen efectos
para lo futuro, para lo venidero. Claro. No tienen efecto retroactivo. Y tampoco va a pasar que van a declarar la inconstitucionalidad y que el SRI devuelva lo que ya está pagado. Claro. Eso no va a ocurrir. Claro. Entonces hay que dar el trámite prioritario, estimado Miguel. Llega el 1 de enero del 22 y entrará en vigencia plena en el ejercicio fiscal. Muchas gracias por ilustrarnos. Siempre aprendemos día a día desde la visión política y jurídica de la reforma tributaria que está publicada ya en el registro oficial y rige en el Ecuador. Muchas gracias a los doctores Ramiro García Falconi, penalista, jurista, subdecano de jurisprudencia de la Universidad Central, el constitucionalista doctor Andrés Benavides, el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, y el asambleísta de Creo, Diego Ordóñez. Muy amables, muy buen día a ustedes por participar en la revista de Opinión Democracia. Muy amables. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos por dispensarnos su amable sintonía y les deseamos un feliz martes. Por favor, ya viene el show de la papaya en Exa FM. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Día del Padre, de la Madre, Día del Amor. Todo el año regalando a los que más quieres. Por fin, estos días Black son el momento de regalarte a ti mismo. ¡Felicidades! Este regalo es para ti. A ver, ¿qué será? Seguro te gusta. Una chaqueta negra, ¡me encanta! ¡Qué bien me conoces! Nosotros también te queremos consentir. Por eso, con tarjetas Banco Pichincha, participa por hasta $1,000 de devolución por tus consumos y acumula el doble de millas. Se une